Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Estamos, por supuesto, transmitiendo por el canal 11 del Zulia en retransmisión para la costa oriental del lago por Ciudad TV, www.zuliapordentro.com. Información de cada uno de los municipios de nuestra entidad que usted puede leer, por supuesto, en esta dirección en nuestro periódico web. Ya estamos con nuestro entrevistado en el día de hoy. Se trata de Daniel Boza. Él es candidato a la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico acá en el estado Zulia por el circuito número 5, que corresponden a las parroquias Olegario y Villalobos, Coquibacoa y Juana de Ávila. El suplente, o en este caso quien va en llave con Daniel Boza, es Emmanuel Pulgar. Así que bueno, vamos entonces a estar hablando de todo un poquito. Buenas tardes, Daniel, buenas tardes, bienvenido a nuestro programa en el día de hoy. Antes de entrar en lo que es la campaña, ya propiamente las propuestas que están dando a conocer, hablemos un poco de esta situación que se ha venido presentando en Venezuela, con la decisión que toma el presidente de la República en torno a el cierre de frontera, una medida por el Táchira. No escapa la posibilidad que se estén tomando estas mismas acciones acá en el estado Zulia, por ser frontera también con Colombia. Hay muchas personas que dicen que no están de acuerdo, inclusive hay empresarios, hay dirigentes políticos, hay economistas y expertos en la materia, que esto no sería algo que realmente estuviera beneficiando por el comercio binacional, pero es una medida que se tomó. En este caso, ¿ha habido algún tipo de respuesta positiva en relación con esta medida adoptada por la Presidencia de la República? Miren, bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Lo primero, y siempre que respondo sobre estos temas, es hacer una crítica y una observación sobre la banalización del debate de los temas. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente un cierre de frontera tiene consecuencias comerciales. Claro. Es evidente que las tiene. Y de hecho, se ha tomado una decisión dura, bueno, en una complejidad, en una coyuntura compleja. Una coyuntura que, bueno, un cierre de fronteras no es una decisión que quiere tomar un gobierno, pero que se debe tomar en función de algunas condiciones. ¿Y por qué planteo esto? Porque estos compañeros dirigentes que pareciera que toman estas opiniones más por un tema electoral y más por un tema de hacer un show mediático, que en verdad, por profundizar en el debate y ofrecer propuestas, no hablan de la otra cara de la verdad. La otra cara de la verdad es que, por ejemplo, parte de esta medida no solamente nos ha permitido tener consecuencias positivas inmediatas, como el tema de la recuperación de millones de litros de gasolina. Solamente el primer día de cierre de la frontera, nosotros logramos recuperar 1 millón de litros de gasolina, que eso es aproximadamente 14.200 vehículos que pueden tanquear libremente. Y además, ese mismo cierre de frontera logró incautar un montón de drogas, logró además desmantelar algunas bandas paramilitares, además deportó a algunos colombianos que estaban indocumentados, que además estaban en una invasión, porque las fotos que ellos ponen, que dicen que es el apartheid venezolano, las fotos que ellos ponen, resulta que eran unos invasores, y algunos de los invasores tenían droga, algunos habían que, no recuerdo el nombre, estaban los huecos en donde secuestraban a las personas. Es decir, que allá había conductas no solamente ilegales, sino también delictivas, ¿no? Entonces, te comento esto porque parte de lo que está haciendo el cierre de la frontera no es solamente estas medidas inmediatas, sino también generar una presión al gobierno colombiano. Okay. ¿Cuál es la presión al gobierno colombiano? El gobierno colombiano tiene una estructura legal. Miren, el gobierno colombiano no es que ha sido indolente, no, es que ha sido cómplice en la problemática. Ellos tienen una estructura, una arquitectura legal que garantiza la legalización del combustible de procedencia ilícita. De hecho, es tan depravada la situación que en Cúcuta hay cooperativas de pimpineros y además le proveen a instituciones de gobierno. Es decir, o es que el alcalde de Cúcuta no sabe que los compañeros que tienen cooperativas de pimpineros, esa gasolina viene de Venezuela. Por supuesto que sabe. Son cómplices, como, claro, logran por la distorsión económica que genera el contrabando de extracción, particularmente el de gasolina y alimentos, para ellos les genera mayor renta en su funcionamiento económico, ellos participan en la sinvergüenzura.
¿Qué es lo que el gobierno está proponiendo? Mire, nosotros no queremos en absoluto romper relaciones diplomáticas, pero sí le exigimos al gobierno colombiano que nos ayude en el problema, porque esto es un problema. En este particular, cuando se habla precisamente de una comunicación, se habla de un diálogo, es decir, yo te digo a ti, yo te informo lo que está ocurriendo, tú me informas a mí también lo que puede estar ocurriendo Correcto. de tu lado, es decir, tener ese intercambio. Eso ha existido en anteriores oportunidades, ha habido algún tipo de respuesta por parte del Ejecutivo colombiano, bien sea los alcaldes, bien sea el gobernador, y en cuanto a la estructura de gobierno, alguna respuesta hacia el gobierno venezolano manifestándole, hey, está pasando esto, tenemos que tomar acciones, si ustedes no la toman, bueno, nosotros nos vamos a ver en la obligación de tomar la acción que tomamos. Claro. Bueno, ahorita como tú ves, hay un pleno diálogo Ajá, sobre el conflicto, pues hay un conflicto sí, diplomático, sí. digamos, el colombo-venezolano, que además se está previendo una reunión de UNASUR el 8 de Sí. septiembre, ¿no? Es decir, que digamos, todavía hay muchas cosas que uno no puede adelantar, porque Claro. bueno, además es un escenario en donde uno es protagonista en diferir esos conflictos. Lo que sí es importante agregar esto, ubicarnos en el tema de la situación. El problema entre la frontera colombo-venezolana tiene que, miren, ellos quieren construir un discurso que nosotros estamos generando un problema, y yo creo que hay que ubicarnos. Hay un problema fronterizo, histórico, que bueno, ha tenido que ver con el contrabando, como en todas las fronteras, en todos los países. En todos los países, claro. Pero se ha agudizado en los últimos 50, 60 años por el problema, el conflicto paramilitar y guerrillero que hay en Colombia. Miren, es un conflicto de los colombianos que ha tenido unas consecuencias gravísimas a Venezuela. Consecuencias comerciales, consecuencias de soberanía nacional, consecuencias en el narcotráfico. Miren, yo soy, bueno, tú sabes, yo fui director de la Oficina Nacional Antidroga hasta enero. Y además director de la ONA en el estado Zulia. La dirección que más conflicto tiene con el narcotráfico, que más droga incineró. Cuando yo estuve en el año pasado incineramos aproximadamente 3 toneladas de droga, cuando en otros estados lo que se incineran son gramos, 50 gramos, 100 gramos, 200 gramos. Y les comento esto ¿por qué? Porque Venezuela es un país tránsito fundamentalmente. Es decir, Venezuela tiene condiciones excepcionales por su posición geográfica para el tránsito comercial, entre eso el tránsito comercial ilícito. Ahora, el hecho es que la gran mayoría de la producción, sobre todo de cocaína y marihuana, que transita en Venezuela, se produce en Colombia, y parte tiene que ver con el conflicto bélico, porque esa producción de narcotráfico se potenció en el conflicto paramilitar en los últimos 50, 60 años. Entonces yo creo que sí hace falta un poquito más de responsabilidad. Nosotros hemos tenido fallas. Por ejemplo, yo creo que nosotros hemos debido ser más estrictos en las políticas migratorias en general, pues por un tema de seguridad nacional. ¿No? Y en ese caso la política migratoria también podría caber las nacionalizaciones que se han ejecutado en estos últimos años. No, por supuesto. Es decir, que claro, tenemos una frontera que es muy abierta, es decir, la hermandad que hay entre venezolanos y colombianos por historia. Así es. Mira, hasta nosotros, ¿no? A lo mejor tenemos familiares en Colombia y nosotros no sabemos por la consanguinidad. Pero la cuestión también está en función de lograr una mayor, ser un poco más estrictos. Correcto. En función de tener las reglas del juego claras y que tanto Colombia como Venezuela protejan su territorio en función de las reglas que están en cada una de sus constituciones. Así es, y bueno, y agradezco que hayas hecho ese punto, porque por supuesto que somos pueblos hermanos, claro. No es un problema de xenofobia en absoluto. ¿Qué más colombianos que los venezolanos que ayudamos a independizar ese país? ¿Qué más colombianos que los venezolanos que tenemos 37.000 colombianos estudiando en posgrado en las distintas universidades públicas y privadas en este país, y los 37.000, 15.000 en el estado Zulia? ¿Qué más colombianos que los venezolanos que tenemos más de 6.000 colombianos en estatus de refugiados, que además casi 25% de las viviendas que se han otorgado en la misión Vivienda Venezuela, particularmente en este estado, ha sido a personas de procedencia colombiana nacionalizada? Así que nosotros hemos tenido que además tienen servicios de salud completamente gratis, tanto para el pueblo venezolano como cualquier otro extranjero que viva o que esté de turismo en nuestro país. Ahora, el problema, como bien tú lo comentas, es simplemente un problema de seguridad nacional. Nosotros no tenemos problema en que hayan colombianos nacionalizados. Bienvenidos sean. Lo que nosotros tenemos es que regularizar la ciudadanía en nuestro país.
y que no haya gente con documentación ilegal. Eso yo creo que es un tema muy sencillo y muy evidente, y todos los países tienen derecho a su soberanía, porque tiene que ver con un problema de seguridad nacional, y cuando no hay políticas migratorias lo suficientemente estrictas, suceden cosas como la que nosotros vivimos en esta ciudad, que tenemos presencia de paramilitarismo y de grupos delictivos, por ejemplo, en el centro de la ciudad. Entonces, es una situación que es gravísima, que creo que debemos nosotros reflexionar en torno a eso y tomar decisiones en función de eso, pero que tienen que ver mucho con falta de decisiones e inacción del gobierno colombiano. Vamos entonces a la pausa. A regreso continuaremos nuestra conversación con Daniel Bosa, quien es candidato por el circuito número 5 del Gran Polo Patriótico acá en el estado Zulia. Vamos a la pausa y ya regresamos. Continuamos con más de nuestro programa en el día de hoy. Gracias por estar en nuestra sintonía. Recordando que estamos por el canal 11 del Sur en retransmisión para la costa oriental del lago por Ciudad TV, conversando con Daniel Bosa, candidato al circuito número 5 a la Asamblea Nacional. Recordamos, corresponden a las parroquias Olegario Villalobos, Coquibacoa y Juana de Ávila. Veníamos hablando del tema colombo-venezolano, estando, decisiones que se toman, ha dado a conocer una serie de planteamientos, y en este caso, vamos a pasar al tema también que nos corresponde en este momento, que es ya la candidatura de Daniel Bosa por este circuito. Hablemos de propuestas, hablemos de qué es lo que está dando a conocer en estas giras, en estas pregiras que está realizando en cada uno de estos sectores, para que las personas, tengan a bien el próximo 6 de diciembre votar por la fórmula que en este caso está dando el Gran Polo Patriótico acá en este sector y específicamente en este circuito. Bueno, el circuito es el circuito, yo lo digo, el más complejo y el más interesante del estado Zulia. Es el más complejo porque tiene un contraste increíble entre sectores de extrema pobreza, como el caso, por ejemplo, Reyes Magos, Pescadores, Santa Rosa, Cerro de Maíz, incluso sectores dentro del mismo San Jacinto, de Siruma, Corúa, Taraba, y al mismo tiempo el contraste, con sectores de clase media y clase alta, incluso los hoteles más lujosos de la ciudad. Eso, por supuesto, para nosotros nuestra prioridad, yo se lo comento, como lo conversaba ayer en algunos espacios, nosotros tenemos un enemigo, sí, por supuesto. Nuestro enemigo es la pobreza. Ese es nuestro único enemigo. Y nosotros trabajamos en función de ganar mejores condiciones. Y siempre los sectores vulnerables van a ser los sectores prioritarios en nuestra obra de gobierno y en nuestras propuestas legislativas. Pero nosotros no desconocemos el resto de los actores sociales en nuestro circuito. Nosotros estamos construyendo propuestas y discursos y diálogos para los sectores de clase media también, para los sectores que capaz no se han visto por distintas razones identificados con el proyecto del proceso revolucionario, y estamos construyendo discursos hacia ello. Por ejemplo, ¿en qué sentido? Por aterrizar en una propuesta. Nosotros estamos preocupados, como todo el país, con el tema económico. El tema del bachaqueo, el tema del contrabando es un escenario, digamos, que agudiza la situación, pero al final es sintomático de problemas estructurales que tiene la economía. Problemas estructurales que, podemos pasar mucho tiempo, no quiero pasar mucho tiempo detallándolo, pero que al final la raíz tiene que ver con la productividad en el país. Es decir, nosotros debemos superar, que además es un discurso que tiene 50 o 60 años, el problema es que no lo hemos terminado de resolver, siempre queda en cliché discursivo, no hemos terminado de resolver el problema de la renta petrolera y efectivamente apalancarnos una diversidad productiva con un país que tiene el potencial para eso. En función de eso, por ejemplo, hemos venido proponiendo la ley de emprendimiento juvenil, que no es lo mismo que alguna ley por ahí que están hablando de empleo joven, ¿no? La ley de emprendimiento juvenil, pero no solamente que la estamos proponiendo, Hugo, sino que estamos dando respuesta antes del 6 de diciembre. Nosotros estamos participando en un equipo nacional del Ministerio de la Juventud, que además es una propuesta que nació del equipo nacional,
Bueno, esto es un tubazo porque esto lo debe anunciar próximamente el presidente. Estamos, no voy a decir el nombre, pero estamos creando una cartera crediticia que se va a dar a través del Banco Bicentenario para el financiamiento de crédito hasta 10 millones de bolívares para emprendedores entre 18 y 35 años con una tasa de interés de 10%, con 120 meses para pago, 10 años, pero a la final, ¿cuál es la propuesta? Nosotros con esta cartera crediticia estamos haciendo un primer ensayo para tener una política sostenida que fortalezca e impulse el emprendimiento joven. El microemprendimiento en Latinoamérica, entre el MIPYME, el micro, pequeño y mediano emprendimiento, es aproximadamente el 70% de la generación de empleo en Latinoamérica. Y además genera aproximadamente entre el 45 y 56%, dependiendo del país, de la riqueza del país. Nosotros queremos apalancar eso. Nosotros que somos un país que tiene potencialidades, pero que todavía le falta desarrollarse como otros países a nivel internacional, creemos que es una política eficaz y que además, eficaz sí, pero que además debemos garantizar la sostenibilidad, financiar el microemprendimiento y aprovechar el talento joven. Nosotros tenemos muchos jóvenes talentosos que sentimos, y sabemos que es así, no ha tenido las oportunidades para ofrecer su talento. Y en función de eso estamos creando ya un ensayo antes de proponer la ley. ¿A qué me quiero referir a esto? Que ya nosotros estamos trabajando por la gente. Estos compañeros de la otra acera tienen candidatos que ya son diputados actuales, Hugo. Y yo creo que es importante. Alguien me pregunta, ¿y cómo va a ser la campaña de los otros compañeros? Bueno, fácil. Ellos tienen que ir y rendir cuentas. Si los compañeros han sido buenos legisladores, van a ganar sus elecciones. Y si no lo han sido, la gente no va a confiar en ellos. Que la gente evalúe. Que les pregunten cuántas leyes han propuesto, cuántos proyectos de ley han hecho, cuántas veces se han reunido con la gente. Yo puedo adelantarte esa pregunta y es nada. Pero bueno, que la gente haga la evaluación, porque al final es la gente la que vota. En este caso me interesa mucho esto, lo del emprendimiento, porque realmente en las universidades del país, en la Universidad del Zulia, hay una cátedra de emprendimiento, hay igualmente en otras, ¿no? De alguna manera también han tenido o van a tener la oportunidad, si no lo han hecho, de poderse concentrar y reunir con estas personas que realmente hacen el empuje de esos proyectos y de muchos proyectos que están en las universidades, porque aquí lo que se ha necesitado es plata. Correcto. Es decir, inteligencia y talento hay. Así es. Aquí lo que es el financiamiento. Yo te aporto para que tú hagas y realmente te encamines. Así es. Porque aquí nos están preparando es precisamente para conseguir un trabajo. Así es. Más no nos están preparando, o ya gracias a Dios están preparando para el emprendimiento. En este caso ya están en conversaciones o podrían estar en conversaciones con estas universidades. No solamente el Zulia, porque estamos hablando a nivel nacional. Correcto. No, incluso como momento, nosotros tenemos sí un plan de ir a algunas universidades, pero sí hemos estado en algunas conversaciones con algunos economistas, e incluso economistas que no son afines al proyecto, pero que pensamos que tienen mucho que decir. Algunas de las cosas que ellos nos han planteado, las estamos tomando en consideración. Es que no es solamente un tema de repartir plata, es un tema de cómo garantizar que la política sea sostenible. Por ejemplo, uno de ellos, economista, me planteaba que el porcentaje de mortalidad de proyectos que se inician, es decir, que no han tenido por lo menos un año de flujo de caja, es aproximadamente 75%. Oye. Y nosotros, bueno, no queremos arriesgar una cartera crediticia en buenas intenciones. Claro. Estamos evaluando que esos financiamientos se le den en general, o por lo menos a un sector importante, a jóvenes que ya tengan un negocio por lo menos con flujo de caja de un año. Que eso, según la estadística, es aproximadamente las personas, los jóvenes, que son emprendedores y que tienen más de un año de flujo de caja, tienen un éxito del 90-95%. Eso sí es aceptable para un financiamiento de gobierno. A la final, ¿qué es lo que nosotros queremos? No solamente darle el impulso, sino consolidarlo. Claro. Que estos compañeros consoliden sus proyectos productivos, y estamos estableciendo algunas áreas de interés. Y en este caso también sería el acompañamiento. Correcto. Ok, yo te impulso, te apoyo, te digo cómo lo debes hacer y vamos de la mano. Correcto, hay un acompañamiento no solamente por parte del banco, sino también por parte de la misión Saber y Trabajo para primero acreditar los conocimientos en aquellos sectores que sean de manufactura y de transformación de materia prima, pero también el acompañamiento en el sentido de la administración de su proyecto, ¿no? Nosotros estamos estableciendo algunas áreas de interés que, digamos, en criollitos son o que genere riqueza, es decir,
productividad, consolidación de la materia transformación de la materia prima o que capte divisa. Porque nosotros también, es decir, por ejemplo, el área de servicio nos genera riqueza, pero en turismo permite captar divisa. Y para nosotros es importante captar divisas fuera del esquema de la lógica petrolera. Entonces, en ese sentido, es una de las propuestas que no solamente es que vamos a esperar al 6 de enero para discutirla, no, ya estamos trabajando en conjunto con el Ejecutivo en hacer esa propuesta y de hecho, en los próximos 2 meses estaremos haciendo una gira por las universidades y por distintos sectores para ir no solamente debatiendo la propuesta, sino de una vez comprometiendo financiamiento. Has hablado sobre todo la parte de lo que es los sectores que están de alguna manera deprimidos, que no se han podido consolidar. ¿Hay alguna ley, hay algún pensamiento, alguna propuesta que se esté realizando en función de ello? Servicios públicos, agua potable, que tengan, ya no sean letrinas, sino cloacas, que tengan un mejor servicio de electricidad en función. Yo sé que no se están lanzando alcaldes ni a gobernadores, pero lógicamente se apalanca a través de leyes, a través de ordenanzas, en este caso cada uno desde su punto, el Consejo Legislativo, la Alcaldía de Maracaibo, propiamente la Gobernación, a hacer leyes que impulsen a través de las diferentes instituciones públicas y privadas toda una serie de mejoramientos en cuanto a la estructura, bien sea desde el punto de vista económico, social, de infraestructura. Miren, en función de eso, ya viene un trabajo importante que se viene ejecutando, de hecho, ya con obras ejecutándose atrás de Barrio Tricolor. Y Barrio Tricolor capaz de generar mucho ruido, capaz de generar desconocimiento en muchos sectores, pero Barrio Tricolor es básicamente un programa para la consolidación de los barrios y lo está manejando la misma gente. Es decir, hay una mesa técnica por corredor, en el caso, por ejemplo, de mi circuito, el Corredor del Milagro, que está desde Cristo de Aranza, Bolívar, Santa Lucía, Olegario Villalobos y termina en Coquibacoa, todo, digamos, el borde costero de la ciudad con el lago, en donde la misma gente del Poder Popular organizado es la que plantea los proyectos. Y a mí eso me parece maravilloso porque hay obras de carácter regional y hay obras de carácter local que yo considero que se deben ejecutar a través de las instancias del Poder Ejecutivo ordinarias, pues, municipalidad, regionalidad. Ahora, hay cosas que son muy locales, que la misma gente no solamente tiene más criterios. Miren, muchas veces pasa que un gobernante pasa, póngase por una caminata y a alguien le llega, no, que hay que recuperar la cancha, sí, vamos a recuperar la cancha, y realmente la prioridad de la gente no es la cancha, sino el agua potable, ¿me entiendes? O las aguas servidas. La gente, cuando se organiza, sabe priorizar sus problemas y en función de eso presenta proyectos para la ejecución. Y ya en ese sentido, por ejemplo, hay una obra casi prácticamente finalizada en Milagro Norte, a la altura de Bayona, para la sustitución de un colector. Y además de una tubería y la ampliación de una tubería de agua servida, 45 millones de bolívares, ejecutada por Barrio Tricolor, organizada y planificada por el Poder Popular. Es decir, que en ese sentido lo que nosotros nos comprometemos, no solamente estamos haciendo un acompañamiento a la organización de eso permanentemente, sino a aprobar recursos, porque yo sí creo que eso es una fórmula inteligente, que lo que tiene que ver en lo local, con la consolidación del barrio, se organice y se transfiera con las instancias del Poder Popular. Bueno, muchas gracias, Daniel Bosa, por haber venido a nuestro programa en el día de hoy. También en su llave, nos nombramos a tu llave, chico, Emmanuel, gran amigo. Gran amigo, por cierto. Emmanuel Purgar, circuito número 5, parroquias Olegario Villalobos, Coquibacoa y Juana de Ávila. A todos ustedes también, muchas gracias por haber venido, por estar en sintonía con nuestro programa. A regreso, continuaremos con más información con todos ustedes. Esto es Zulia por Dentro. Será entonces hasta el regreso.